Damos gracias a Dios, vamos a comenzar con una oración, entregándole primeramente este tiempo a Dios para que sea Dios haciendo su voluntad y su querer, para que nos mire, para que nos vea con sus ojos de misericordia, para que envíe a Santo Espíritu y sabiduría. Vamos a orar. Señor eterno, Padre amado, Padre Santo, Señor, estamos en tus manos, Señor, estamos en las mejores manos en esta noche. Queremos alabarte y agradarte a ti, Señor, a través de este estudio, a través de este tema que vamos a compartir hoy. Permítenos conocerte. Sabemos que somos limitados, que a veces tenemos dificultades, pero creemos que tu Santo Espíritu abre la mente, abre nuestros ojos y nos ayuda, Señor, a comprender, Dios mío, todo aquello que necesita penetrar, Señor, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Pedimos, Señor mío, tú guíes nuestras vidas. Pedimos, Padre, que lo hagamos todo bien para honra y gloria de tu nombre, que tú tomes el control de las ideas, palabras, tú dueño de todo saber y de todo conocimiento, vengas a impartir a nuestras vidas aquello que necesitamos hoy conocer y aprender para crecer, para edificarnos, Señor, y a la vez para darte a ti la gloria y la honra a través de este estudio bíblico. Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre, y bendigas nuestras vidas y a los hermanos y hermanas que estarán hoy participando o que lo van a escuchar posteriormente. Recibe, Señor, la gloria, la honra, porque todo es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos entonces a comenzar hoy con nuestro encuentro de discipulado. Y en este encuentro vamos a hablar un tema que se llama Conociendo a Dios. Hemos ya terminado algunos temas relacionados con la salvación y hoy vamos a comenzar unos temas relacionados con Dios, conociendo a Dios. Realmente nuestra mente o nuestras palabras, nosotros no podríamos con todo esto que tenemos como describir totalmente a Dios, ¿cierto? No podríamos definir a Dios totalmente porque nos quedaríamos cortos. Imaginemos un Dios tan grande, de tanto conocimiento, tan profundo, no podríamos nosotros cubrir, ¿cierto?, esta definición de Dios. De hecho, Dios no es un objeto, digamos que no podemos tomar a Dios como un objeto y estudiarlo. ¿Cierto? No podemos tomar a Dios como en un microscopio, observarlo y estudiarlo y sacar unas conclusiones de Dios, no. Vemos a Dios, lo conocemos a Él siempre a la luz de la palabra, a la luz de lo que nos enseña la Biblia. Y de hecho, por lo que leemos en la historia bíblica, vemos a un Dios que se quiere revelar, vemos a un Dios que se quiere dar a conocer, ¿sí? Vemos a un Dios que se revela y se acerca al hombre, no vemos un Dios distante, ajeno, que no se involucra en nuestras vidas, no vemos a un Dios que se quiere dar a conocer y se muestra al hombre. ¿Y por qué esto también? Imagínese que alguien la conoce a usted, lo conoce a usted y se hace una mala imagen de usted. ¿Cierto? A nosotros no nos gustaría, por ejemplo, que alguien tuviera una imagen incorrecta de nosotros, ¿verdad? O que alguien dijera opiniones que no son adecuadas a nuestra persona. Entonces así Dios no quiere tampoco que el ser humano se cree ideas o definiciones que no corresponden a Él. Amén. Por eso nosotros tenemos la Biblia, que es donde podemos conocer adecuadamente a nuestro Dios, a ese Dios que llamamos Señor Altísimo, pero que también es nuestro Padre. Amén. Entonces, ¿quién es Dios? Usted ya se hizo esta pregunta. ¿Quién es Dios? Vamos a dar aquí una pequeña definición y luego desarrollaremos más el tema. Y entonces Dios es definido como un ser supremo, ¿sí? Como un ser creador y gobernador de todo lo que existe. Y Él es perfecto en bondad, poder y sabiduría. Amén. Entonces mire, una definición corta con palabras importantes, pero que Dios es aún mucho más, ¿cierto? Es aquí como para dar una pequeña introducción.
Y es en estas ideas que nosotros vamos a profundizar. Y entonces el hombre debe huir de las falsas ideas acerca de Dios. Lo que pasa a veces que los hombres, o sea, el ser humano en general, se quiere crear una imagen como él piensa, una imagen de Dios como él cree que es Dios. A veces el hombre crea unas ideas de Dios como a él le conviene, sin ir a la Biblia, sin ir a la palabra, sin participar de estudios bíblicos sanos para el espíritu, ¿verdad? O sea, en su propia opinión, el hombre quiere identificar a Dios como él quiere. Entonces estábamos hablando esto de que algunos definen como que Dios es el creador, pero es como que Dios echó a andar la naturaleza, echó a andar la creación y entonces Dios se olvidó de los seres humanos, ¿verdad? Algunos dicen estos de que Dios dijo allá voy a crear el universo, los planetas y luego yo me voy a alejar de la creación y voy a dejar a la creación que se valga por ella sola. No, Dios creó, pero Él a la vez observa, vigila y sustenta por esta creación. Entonces es muy importante por eso realmente saber un poquito más de Dios. Como yo les dije, no podemos hablar de todos los conceptos que envuelven a Dios, pero hoy lo vamos a hacer en algunos detalles generales e importantes. Éxodo 3:13, dice así la palabra. Dijo Moisés a Dios: Aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Repitiendo estas palabras que dijo el Señor Dios, Él dijo, yo soy el que soy. Mire estas palabras tan cortas pero tan profundas. ¿Qué significa? ¿Por qué que Dios se da a conocer a través de estas palabras? Yo soy el que soy. ¿Y qué está diciendo el Señor allí? ¿Qué está diciendo allí Dios? Él está diciendo, yo soy único Dios. O sea, yo soy el que soy. Y como soy yo, no hay otro igual, ¿sí, mis hermanas y hermanos? Entonces no hay alguien creado, sea un ser humano, sea alguien que se llame Dios, no hay igual a Dios. Entonces Dios es el único Dios y es el único en cuanto a su ser y existencia, ¿sí? Entonces nadie se compara, nadie se asemeja a nuestro Dios, ese Dios verdadero. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Moisés? En los tiempos de Moisés habían muchos dioses, ¿verdad? En los tiempos de Moisés había un Dios para cada nación, para cada ciudad, para cada tribu, para cada pueblito tenía su Dios, pero que estaba diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el Dios poderoso, el eterno. Dios estaba allí diciendo, miren que actualmente muchos se levantan dioses, pero esos dioses no existen. Esos dioses nada pueden hacer, esos dioses nada son. Y recordamos en la Biblia, por ejemplo, en Isaías, capítulo 44, versículo 6, Dios que estaba diciendo allí, Isaías 44, 6, Dios decía, yo soy el primero y el último. Y no hay Dios fuera de mí, ¿cierto? Entonces vemos allá la Biblia enseñando esto de que Dios es el único Dios, no hay Dios verdadero fuera de Él. ¿Qué estaba diciendo Dios cuando Él decía, yo soy el que soy? Él también estaba diciendo, Dios, yo soy autoexistente, o sea, Dios no depende de otras personas, Dios no depende del universo, de la naturaleza para existir. ¿Sí? Entonces él no depende ni siquiera de nosotros para existir. Dios siempre existió. No es que Dios se creó a Él mismo, tampoco, sino que Dios siempre existió. Él no tiene principio ni tiene fin. Y Él es Dios autosuficiente, lo que yo les decía, Dios no tiene necesidades que necesiten ser saciadas en otras cosas, en otras fuentes. Dios estaba diciendo, yo soy el eterno, el que siempre existió. Entonces Dios no es que tenga una fecha de inicio, no es que va a haber un tiempo en el cual Dios no va a existir tampoco. Y Dios, cuando decía también, yo soy el que soy, Dios estaba diciendo, yo soy inmutable. ¿Qué quiere decir esta palabra inmutable? Que Dios no cambia.
¿sí? Que Dios no se altera, que Dios no evoluciona. Por ejemplo, no podemos decir de que Dios hoy es mejor que ayer, no, porque Dios siempre fue perfecto. O no podemos decir de que Dios hoy es peor que ayer, no, porque Dios siempre fue perfecto, grande y eterno y poderoso, soberano sobre todo. Y que Dios a la vez, al ser inmutable, o sea que Él no cambia, Dios no se deja afectar, digamos, por lo que pasa hoy en la sociedad. Nosotros como seres humanos, somos muchas cosas, ¿cierto? Nosotros como seres humanos somos una historia, somos lo que aprendimos en familia, somos también genética que traemos en nosotros, ¿cierto? Un ADN, una genética, y a la vez nosotros como seres humanos nos dejamos influenciar por lo que pasa externamente, ¿verdad? Pero Dios no cambia, Dios es el mismo para siempre. Entonces, mire, yo soy el que soy, Él se estaba diciendo, nadie como yo, nadie, no se compara, no hay igual. Amén. Y con este tema que fue allí, como leímos en Éxodo 3, 13 y 14, cuando Dios le dio esta identificación, digamos así, a Moisés, ¿no? Porque Moisés le preguntó a él, Señor, entonces yo qué le digo al pueblo, que quién me envió. Y ahí Dios dijo, ¿cierto? Él mismo dijo, yo soy el que soy, y le dirás al pueblo que yo soy, te ha enviado. ¿Sí? Entonces este Dios verdadero, único, eterno. Y a la vez este tema está relacionado con el nombre propio de Dios. Nosotros al leer la Biblia, al escuchar a algunas personas que hablan de Dios, hay un nombre que también le dan a Dios y yo creo que ustedes lo han escuchado, que es Jehová, ¿cierto? Ustedes han escuchado que uno a veces se refiere a Dios como Jehová, que algunas personas le dicen a Dios Yahvé, ¿cierto? Y que hay algunas sectas de hoy en día que llaman a Dios Jehová o Yahvé siempre. ¿Y qué pasa? Que estos nombres no es malo usarlos, que estos nombres no son incorrectos, no son inadecuados para nada. Estos nombres son nombres que el nombre que se le dio a Dios de Yahvé es como el nombre propio de Dios, ¿sí? Como se conoce mucho allí en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se le llamaba Yahvé o Jehová. Solo que hoy, ¿qué dicen los estudiosos? Dicen que Yahvé es, digamos así, como la pronunciación más adecuada, ¿cierto? Del nombre original de Dios. Sabemos que Yahvé, o dice la Biblia, ¿no? Que era en hebreo en el Antiguo Testamento, este nombre de Yahvé viene del Antiguo Testamento, entonces la mejor pronunciación sería Yahvé. Y luego tenemos a Jehová, que algunos dicen que a Yahvé se le agregaron algunas vocales y entonces quedó Jehová, o también al pasar al idioma español se usa mucho lo que es el nombre Jehová. Entonces algunos dicen, mejor pronunciación Yahvé, pero Jehová también yo pienso que es adecuado, ¿no? Porque al final el problema no son los nombres que les damos a Dios, no es como tratamos a Dios, sino que lo más bonito y lo más especial es poder llamar a Dios de Padre. ¿No les parece? Miren, en el Antiguo Testamento tenían este nombre, ¿no? Yahvé, que venía de esta presentación que Dios le hizo a Moisés cuando Dios le dijo, yo soy el que soy. Entonces algunos dicen que abreviando esta frase, o como Dios se presentó a Moisés, quedaron 4 vocales y de esas 4 consonantes, y de esas 4 consonantes viene el nombre Yahvé, Jehová y otras pronunciaciones en los diferentes idiomas. Lo importante es llamar a Dios de Padre. ¿Y cómo que podemos llamar a Dios de Padre? Pues cuando estamos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Qué lindo y qué maravilloso es poder llamar a Dios de Padre. Entonces, cuando vino Jesús a la tierra, Jesús, ¿cómo se dirigía al Padre? Le decía directamente Padre. Los seres humanos no le decían a Dios Padre, pero Jesús nos enseñó, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, a decirle Padre. Entonces, qué bonito es poder decirle a Dios Padre a aquellos que son hijos de Dios, recordando los que son hijos de Dios, son los que han creído en Jesucristo y lo siguen, ¿sí? Lo siguen como sus discípulos, que somos nosotros, los hijos de Dios, los que aceptan a Cristo, los que aceptan la doctrina bíblica, y entonces caminamos como Jesús caminó, o sea, somos los discípulos, somos los aprendices, somos las personas que estamos siendo formadas por el Señor. Amén.
Entonces yo les voy ahora a presentar aquí. Ahí estamos leyendo entonces, ya lo leímos, estos textos bíblicos importantísimos, Éxodo 3, versículo 13 y 14 lo leímos, Isaías 44, 6 ya se los comenté también. Y entonces, ¿qué dice aquí en sus pantallas? Dios existe, es real, ¿cierto? Aún así, la Biblia no se preocupa en comprobarlo. La Biblia se ocupa en mostrar la naturaleza, carácter y obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanas, la Biblia ya asume la existencia de Dios, ¿sí? La Biblia ya da por hecho que Dios existe. O sea, la Biblia no comienza diciendo, miren que Dios existe por esto y las pruebas son esto y en tales tiempos. No, la Biblia ya en Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia ya dice, creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces ya muestra allí la persona de Dios en obra, ya muestra allí que Dios existe. Entonces la Biblia no se preocupa en esto. Lo que hace la Biblia es mostrarnos a Dios, sí, es mostrarnos cómo Él es, cómo Él actúa, cuáles son sus atributos. Y por eso la importancia, miren estas tres palabritas tan importantes, de conocer la naturaleza, ¿cierto? Porque Dios tiene atributos inherentes a Él, propios de Él, porque Él es Dios y Él tiene atributos que solo son de Él, exclusivos de Él. Mira esta otra palabra, carácter, porque o sea, Dios al ser persona, Él también tiene unas cualidades y tiene una manera de ser que nosotros lo conocemos en la Biblia, y también el obrar de Dios. Entonces la Biblia se ocupa en mostrarnos esto, la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué atributos tiene Dios? Nosotros ya mencionamos ahora algunos atributos cuando analizábamos un poco cuando Dios se presentó a Moisés y decíamos que Dios era autoexistente, autosuficiente, ¿cierto? Decíamos que era eterno, o sea, que Dios siempre existió, que Dios era un ser independiente, obviamente divino, y que era inmutable, o sea, que Dios no cambia. Entonces eso es parte de los atributos de Dios. Otros atributos de Dios, por ejemplo, es que Dios es espíritu. ¿Cómo que Dios es espíritu? O sea, Dios no está limitado a la parte material, a la parte física, a las cosas que tocamos. O sea, Dios el Padre no tiene un cuerpo, Dios el Espíritu no tiene un cuerpo. El único que tiene cuerpo es Jesucristo, porque Él vino a la tierra, nació, creció y murió y resucitó, y al ascender a los cielos, Él ascendió en su cuerpo. O sea, un cuerpo glorificado, perfecto, santo, con cualidades celestiales. O sea, nuestro cuerpo hoy se enferma, nuestro cuerpo es imperfecto, pero Jesús tiene allí su cuerpo en el cielo, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces Dios es espíritu, el poder de Dios es espíritu, Él no está ligado o limitado por la parte terrenal o física. Dios es infinito, lo mismo, Dios es grande, el conocimiento de Dios todo lo sabe, su mente es infinita, o sea, Dios no tiene barreras, obstáculos, Dios llega a todo lugar, todo lo puede, todo lo sabe. Dios es incomparable, o sea que no hay nadie igual a Dios, estos son atributos de Dios. Dios es uno, Dios es inmutable, y también les voy a hablar, que ustedes lo han escuchado capaz en algún otro curso o en las predicaciones, los pastores lo hablan mucho, tres palabritas también de los atributos de Dios. Ustedes ya escucharon, por ejemplo, decir que Dios era omnisciente, ¿cierto? Omnisciente, que quiere decir que Dios todo lo sabe. O sea, a Dios no se le escapa nada, Dios conoce todo lo que pasa en el mundo, en todo ambiente, en las familias, en la vida particular, en el corazón, Dios todo lo sabe. Otra palabrita parecida es omnipotente, ¿cierto? Escúchela, omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que Dios todo lo puede, omnipotente, todo lo puede. Y luego está esta que también es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Dios está en todo lugar. Amén. Entonces, estos son algunos atributos de Dios que Él tiene por ser Dios poderoso, que Él todo lo hace, todo lo sabe, todo lo ve, en todo lugar está. Son cualidades de nuestro Dios hermoso y amado. A la vez, la Biblia también nos habla del carácter de Dios. Usted ya pensó cómo será el carácter de Dios, cómo es que Dios se da a conocer a nosotros, y está esta palabra muy importante y que ya la sabemos, que es amor, ¿cierto? Entonces la Biblia nos muestra a Dios
que es amoroso. De hecho, dice la Biblia, Dios es amor. Entonces, esa es como la primera cual Dios es amoroso. Dios es veraz, ¿qué quiere decir? Que Dios es verdadero y que lo que Él enseña es la verdad. Que Dios es compasivo, de muchas maneras lo vemos, Dios acercándose al hombre, perdonando, levantando, enseñando, siendo paciente. Otra cualidad del carácter de Dios es un Dios de gracia, ¿cierto? Es un Dios de gracia que ya sabemos nos dio ese favor inmerecido, esa salvación que nosotros no teníamos cómo obtener y ganar. Dios nos dio la salvación de gracia, un favor que Él nos da gratuitamente. Un Dios que perdona, ¿cierto? Hablando del carácter de Dios, es justo, santo, misericordioso y que juzga el pecado. Es verdad que la Biblia nos habla de un Dios amoroso, ¿verdad? Tierno, compasivo, pero también es un Dios justo y un Dios que el pecado lo castiga, ¿cierto? Vemos el amor de Dios para con sus hijos, pero también veremos la ira de Dios para con los impíos y que no siguen a Cristo. Entonces, esto también es muy claro y la Biblia también lo enseña. Y la Biblia también nos va a hablar de la obra de Dios. Entonces ya hablamos un poco de la naturaleza, el carácter y cómo es la obra de Dios. En algunas ideas resumidamente. Sabemos que la Biblia nos dice que Dios creó al mundo, ¿cierto? Creó al mundo, esto es parte de la obra de Dios. Dios creó al mundo y a la vez Dios sustenta a este mundo, o sea, a la vez Dios interviene. Algunos dicen que Dios supervisa el mundo y para mí está bien, porque Dios activamente está sustentando el mundo. O sea, Dios no es que, como les dije, hizo el mundo y se fue y se olvidó del mundo, no. Dios sigue ahí activamente observando, vigilando. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también Dios está haciendo su plano eterno en este mundo. Dios está ejecutando un plan. Y nosotros no entendemos muchas cosas que hoy están aconteciendo socialmente en todas las naciones, pero Dios aún está ejecutando sus propósitos. Amén. Otra parte de la obra de Dios, Él lleva a los hombres a Cristo. Él lleva a los hombres a Cristo. Dios creó a los hombres con esa necesidad de adorar, de buscar a un Dios superior. De hecho, hay cosas que el hombre mismo solito no puede explicar. Entonces, en toda esa búsqueda, Dios lleva a los hombres a Cristo, ¿sí? Por eso Jesús decía, lo que el Padre atrae a mí, yo no lo echo fuera. Algo más de la obra de Dios. Él enseña a sus hijos y los disciplina si es necesario. Dios instruye, forma a sus hijos, quiere que sus hijos crezcan. Esto es parte de la obra de Dios. Y a la vez Dios juzgará al mundo, ¿sí? Como hablando de esta obra final, ¿cierto? Donde Dios dará esta retribución a cada uno según su obra. Esto es parte de la obra de Dios. Entonces miren qué grande es nuestro Dios. Hay algo aquí, abro un paréntesis, nosotros no podemos perder esa capacidad de asombro delante de Dios, amén. No podemos dejar de sorprendernos con todo lo grande, poderoso y extenso que es Dios. Y el problema que hoy pasa en la iglesia es que a veces se está hablando y se está enseñando sobre Dios y la iglesia es como que quieta, fría, porque ya no se sorprende cuando entienden algo de Dios. Entonces yo creo que todos los días nosotros nos sorprendemos y nos maravillamos por el Dios que tenemos, amén. Y esto uno lo va descubriendo siempre que lee la Biblia, que escucha un tema, una conversación, un curso, una predicación sobre Dios, decimos, wow, qué grande es mi Dios. ¿Qué pasa? También hoy está en sus pantallas. Bueno, no está en sus pantallas, pero yo les voy a exponer. Igual si ustedes quieren anotar algo de lo que hay allí en la pantalla lo pueden hacer, pero primeramente me escuchen. Hay un tema muy delicado también que es el ateísmo, ¿verdad? Y la Biblia dice, necio es el que en su corazón dice no hay Dios. En Salmo 14, versículo 1 y Salmo 53, versículo 1 va a decir así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces vemos que el no creer a Dios, el no seguir a Dios es una necedad. Aquellas personas que son orgullosas, que niegan a Dios
que dicen Dios no existe, entonces estas personas son necias, ¿verdad? Estas personas rechazan a Dios, rechazan la existencia de Dios, y a la vez estas personas que se llaman ateas o algunos gnósticos, ellos creen que pueden, o sea, como no ven a Dios, como no pueden cuantificar a Dios, o sea, no pueden tocar a Dios, no pueden contar a Dios como una cosa, 1, 2, 3, entonces ellos dicen, no, Dios no existe, yo no puedo experimentar a Dios, no lo puedo entender totalmente, entonces van contra Dios. Ahí en su pantalla, en la letra que está más, menos negrita, en la última parte, dice, la existencia de Dios se puede conocer a través de la naturaleza. La creación revela la existencia de un creador supremo. Y usted puede leer, ahí dice Romanos 8, ¿verdad? Dice Romanos 8, versículo 19 y 20, y el Salmo 19. Y también yo le recomiendo Romanos capítulo 1. Sí, va a hablar mucho de cómo Dios llamó a los hombres, se mostró a través de la naturaleza y los hombres le dijeron, no, no queremos a Dios, nos entregamos a los males, a la perversión, y eso está allí todo en Romanos capítulo 1, y obviamente nos habla de Dios en la naturaleza, cómo Él se da a conocer, Romanos 8, 19, 20 y Salmo 19. Entonces estamos hablando de estas personas que se consideran ateas y dicen, no, yo no quiero a Dios, entonces algo importante, mis hermanas y hermanos, Dios se da a conocer de muchas maneras. Dios llama, Dios inquieta al hombre de muchas maneras, y una de esas maneras es la naturaleza. Cuando uno ve la naturaleza como funciona de manera tan perfecta, ¿verdad? De manera tan coordinada, de cómo se cumplen las estaciones, el sol, la luna, cómo cumplen su papel, cómo hay tiempos, ¿verdad? De lluvias, de muchas cosas, ¿no? Hablándolo a nivel de fenómenos naturales. Es que alguien inteligente, es que una mente inteligente fue quien creó esto, y a la vez la belleza de la naturaleza, la organización en el planeta, son cosas lindas que nos muestran realmente la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces uno dice que Dios perfecto hizo esta naturaleza tan perfecta, más allá de que el hombre entre a veces a destruir, a corromper, a explotar, pero la naturaleza ya es hermosa. ¿Cómo más Dios se da a conocer? Está la naturaleza, luego hay también algo que es la creencia universal. ¿Qué es la creencia universal? O sea, donde existieron o existen seres humanos, ¿cierto? Donde hubo seres humanos y existe la creencia de un ser superior. Hay por aquí un bichito. Entonces, es eso, donde hay seres humanos, donde hubo seres humanos, siempre hubo la existencia, siempre hubo la creencia en un ser superior. Entonces, las personas siempre tenían un Dios, una deidad a quien rendirles ofrendas, cultos, ceremonias. Esto está a nivel histórico, antropológico, se puede conocer, ¿verdad? En lo que uno estudia en la escuela, todo esto se escucha. Eso está, si usted lo quiere anotar, Hechos capítulo 17, versículo 22 y 24. Allí en Hechos también vemos a los apóstoles, ¿verdad? Que llegan a los pueblos, a las ciudades mayormente, y entonces va a hablar, ¿cierto? Este tema de los dioses que estas personas veneraban en el tiempo de Hechos. Hechos allí en la iglesia primitiva, Hechos 17, versículo 22 al 24. A la vez, ¿cómo más podemos conocer a Dios hablándolo hacia lo que vemos y percibimos naturalmente? El propio hombre revela la existencia de Dios, que fuimos creados. Y realmente algo, como decíamos, con la naturaleza, al ver el cuerpo del hombre, cómo funciona, cómo cada partecita tiene algo para desempeñar en nuestro organismo, es Dios, amén. No, la materia por sí sola, la materia sola no se puede crear así sola, o sea, hablando de las cosas. Imagínense que la materia misma se junte y forme un cuerpo, eso no pasa, ¿cierto? A la vez, cuando en Génesis recuerdan esto tan hermoso que pasó cuando Dios creaba al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces nosotros sí tenemos cosas semejantes a las que tiene Dios.
Entonces, si Dios siente y tiene un carácter, nosotros también tenemos en nosotros un carácter, y en cuanto estamos más cerca de Dios, más tenemos ese carácter de Dios. Pero entonces hay cosas similares de Dios en nosotros. Dios colocó cosas de Él en el ser humano. Entonces, el propio hombre también revela la existencia de Dios. Decíamos, la naturaleza revela la existencia de Dios. Hay una creencia universal, eso revela la existencia de Dios. El propio hombre revela también la existencia de Dios. Hay pruebas asombrosas. Hay historia, la historia también comprueba, por ejemplo, que Jesús vino a la tierra. Pero el conocimiento perfecto acerca de Dios solo se obtiene a través de la Biblia. Amén. Entonces, no ganamos nada, o sea, no conseguimos un conocimiento completo si solo miramos la naturaleza, si solo miramos al hombre, la historia, no. Tenemos que ir a la Biblia, porque aquí está el conocimiento limpio, verdadero y abundante y justo que necesitamos de Dios, ¿sí? Entonces, conocer, usted dice, bueno, mi hermana misionera, ¿cómo entonces yo miro la Biblia y veo a Dios? Sí, al leer la Biblia y meditar en ella, vemos a Dios. A la vez nosotros que seguimos a Jesús, Jesús decía, el que me ve a mí ha visto al Padre, ¿cierto? Porque Jesús era esa imagen viva, era como era el Padre. Y también nosotros que creemos al Hijo y lo seguimos, también tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, en esta oportunidad, yo también ya les hablé de las tres personas de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si usted tiene ahí, puede anotar algo importante que yo les voy a decir. Dios no puede ser descubierto por investigaciones naturales y materiales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, escuchen otra vez. Dios no puede ser descubierto por investigaciones naturales y materiales. Muchos científicos, historiadores, investigadores quieren encontrar métodos y formas de ver a Dios, de conocerlo, de mirar al universo y ver a Dios, digamos así, palpablemente, pero no se puede. Dios no se puede contar, Dios no se puede atrapar, Dios no se puede estudiar como un objeto, no. A Dios lo descubrimos por la fe. Amén, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos fortalece y nos ayuda, y obviamente a través de la Biblia. Vamos ahora, les voy a compartir este último tema. En la Biblia, como les dije, inicialmente el nombre propio de Dios es Yahvé o Jehová, ¿cierto? Ustedes lo pueden investigar más en internet, por ejemplo en el seminario Reina Valera, seminario abierto Reina Valera, GoQuestion, ¿cierto? O sea, hay páginas, hay sitios buenos de internet donde uno lo puede investigar, pero el nombre propio de Dios es Yahvé o Jehová, ¿cierto? Siendo que los hebreos en un tiempo decían que el nombre Yahvé o el nombre propio de Dios de allá de la antigüedad no se podía pronunciar, entonces ellos no les gustaba decir el nombre y al final lo terminaban reemplazando por Adonai, que quiere decir el Señor. Este nombre del Señor quedó como resumido en 4 consonantes, luego algunas personas quisieron darle las vocales, recuerdan que les comenté colocarle unas vocales, entonces quedó algo así como Yahvé o Yahvé, y también quedó Jehová. Al español lo conocemos hoy como Jehová, pero lo importante, como ya les dije, es llamar a Dios de Padre, es conocer a Jesús nuestro Salvador y así entonces tener a nuestro Dios como nuestro Padre. Y a la vez en la Biblia también se conocen otros nombres de Dios. No es que son otros dioses, no, jamás, sino que son nombres de Dios que Dios se dio a conocer a los hombres del Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como a Jacob. Entonces eran títulos o nombres que se le daba a Dios. Si usted no lo alcanza a anotar o leer, yo les voy a leer rápidamente porque son nombres que vienen como del hebreo, ¿cierto? Entonces vemos el primero, que son estas 4 consonantes, Yahvé o Jehová, que quiere decir Señor. Estrictamente hablando, es el único nombre propio de Dios. También está otro nombre que es Él, o Eloá o Eloé, que también a veces uno lo lee en la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice Dios poderoso, fuerte y prominente. Entonces Dios poderoso es Eloá. Elohim, que también es como un plural de Eloá.
Dios creador, todopoderoso y fuerte, ¿cierto? Bien, vemos que está relacionado con Eloah, pero Elohim es como un plural y algunos dicen que desde ahí ya se empieza a ver la pluralidad de Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios que subsiste en 3 personas. Otro nombre que lo vemos que hasta hay canciones, El Shaddai, Dios Todopoderoso, ¿cierto? Son nombres, títulos que a la vez yo creo que lo vemos que son nombres compuestos, muestran una cualidad de Dios. Adonai, ya lo mencionamos, que quiere decir el Señor. Hay otro nombre que es Yahvé Jireh o Jehová Jireh, que es muy conocido, el Señor proveerá. Amén, Jehová Jireh, que todo lo da, todo Él lo entrega conforme a su voluntad. Yahvé Rafa, el Señor sana. Jehová Rafa, el Señor sana, también lo hemos escuchado. Jehová Nisi o Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera, mi estandarte, el que va a mi frente mío. Yahvé Shalom, que también es el Señor es nuestra paz. Shalom, Shalom también es este vocablo que se usa para decir paz, ¿cierto? La paz de Dios, Shalom se dice. Yahvé Sidkenu, que es el Señor es nuestra justicia, ¿cierto? El que hace justicia. Yahvé Rohi, el Señor es mi pastor, también lo vemos, por ejemplo, Salmo 23:1. Yahvé Rohi, el Señor es mi pastor, gloria a Dios. Yahvé Sama, el Señor está allí. Yahvé Sama, que quiere decir el Señor siempre está, pasado, presente, futuro, el Señor está allí siempre. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, o sea, Dios, allá en Isaías, el Salmo, los hombres aprendieron que era Dios el que salía enfrente con sus ejércitos. El Elión, el Altísimo, Elión, qué lindas palabras, aunque son palabras en hebreo, uno las lee y como que transmiten ese poder también de Dios. El Roi, el Dios que me ve, que recordamos la historia de Agar, ¿cierto? Allí ella en el desierto conoció a Dios como el Dios que me ve. El Olam, el Dios eterno, el Olam. Y luego hay otros nombres, mis queridas hermanas y hermanos, hay otros nombres más de Dios, un poquito más de nombres hay, también es un tema que se puede investigar un poco en la internet. Y obviamente miren que uno va paseando por la Biblia y va entendiendo mejor a Dios. No podemos definirlo totalmente a Dios, pero al ir a la Biblia, al escuchar, al profundizar, podemos aprender un poco más sobre nuestro Dios. Entonces hoy sí conseguimos conocer un poco a Dios y cada día Dios nos llama a eso.